Bienvenidos a M&A Wave by Pipeline Capital, el video podcast donde exploramos las historias detrás de las operaciones corporativas y de inversión que están transformando el mundo empresarial. En cada episodio charlaremos con emprendedores y en ocasiones, como por ejemplo hoy, también con inversores, que nos van a compartir sus experiencias, sus desafíos, aprendizajes en el camino de crecimiento inorgánico, pero también en el camino del emprendimiento. Hoy nos acompaña Lorena Suárez, socia de Alaya Capital. Es un venture capital con presencia en Latinoamérica que ha apostado fuerte por el talento emprendedor y con una trayectoria destacada como inversora y promotora del ecosistema. Lorena nos va a ayudar a entender por qué y cómo invierte Alaya y cómo ve el futuro del emprendimiento en la región. Muchas gracias por estar con nosotros, Lorena. Hola Ángel, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Muchas gracias. Yo creo que, Lorena, igual te voy a pedir primero que te presentes tú, que nadie mejor que tú misma, ¿verdad? Excelente. Bueno, te cuento de mí. Yo soy una de las socias de Alaya, como contabas, y estoy en la industria desde hace muchos años, ¿no? Empecé mi historia invirtiendo con un primer fondo corporativo. Yo soy economista de formación, empecé ya hace 20 años en el mundo de Internet y de la tecnología cuando entré a Telefónica en el 2005. Y mi primer trabajo fue llevar a los hogares de Dial-Up a ADSL, que para algunos no saben qué es eso, pero no hace mucho tiempo nos conectábamos directamente con una velocidad muy, muy baja. Y bueno, y ahí fue mi primera experiencia descubriendo el potencial que tiene las telecomunicaciones e Internet en particular. Estuve varios años haciendo eso hasta que me fui para Estados Unidos a ver qué es lo que estaba pasando en el mundo de las inversiones y volví y estaba Telefónica Armando Guaira, que fue uno de los primeros vehículos de inversión Mm. corporativa. Así que viendo todo el potencial me ofrecí a ayudar. A los 3 meses estaba full time en el proyecto eh, y a los 2 años ya estaba como responsable de Guaira y me di cuenta el potencial enorme que era juntar tecnología con talento emprendedor. Y ahí empecé a invertir y, y Un, empezó mi carrera, una- ¿no? un- Como inversora. un pasito antes, que has mencionado un concepto que yo creo que es interesante que expliques, el fondo corporativo. Sí. ¿Qué es? ¿Cómo Eh, funciona en general, ¿no? Y luego nos puedes hablar de Wayra. sí, seguro. Los fondos corporativos surgen y creo que hoy más que nunca, ¿no? Son necesarios en la medida que la tecnología fue avanzando, los costos de armar compañías de tecnología fueron cayendo, empezó a ponerse más en valor el talento emprendedor, distribuido en cualquier parte del mundo. Yo empecé a invertir con Telefónica en 2011, o sea, estamos hablando que más de una década, este fenómeno de unir tecnología y emprendedorismo empezó a ocurrir. ¿Y por qué lo traigo? Porque para las corporaciones, históricamente, las corporaciones competían con sus pares o colaboraban con sus pares, que eran otras grandes corporaciones, porque armar una empresa de tecnología necesitaba unos volúmenes de inversión muy, muy grandes, en donde equipos más pequeños, talentosos, entendedores de un problema, con capacidad de armar tecnología, necesitaban muchísimo capital para armar esas empresas. Y con el tiempo las corporaciones se dieron cuenta que esa tecnología y el costo de la tecnología bajaba, que el talento emprendedor se ponía en marcha y empezaron a ver, y tenemos claros ejemplos, empresas que empezaron en un garage y prácticamente disrumpieron una industria. Y esa es un poco el concepto y la génesis de un fondo corporativo, es entender que hay un espacio de competencia, pero también un espacio de colaboración en equipos pequeños que pueden ser complementarios a su propuesta de valor, que pueden complementar su tecnología, y que es importante estar ahí, y una forma de estar ahí es siendo socios en distintos estadios. En el caso de Telefónica y de Wire en su momento eran estadios bien, bien temprano, porque el mundo de los negocios había cambiado, y antes era complejo y ahora mucho más por la diversidad de jugadores con un ADN distinto,
con una génesis distinta, con un enfoque de resolución de problemas distinto, con otra velocidad, con mucho foco en resultados. Y efectivamente la historia les ha probado que en algunos casos esos pequeños emprendedores que son pequeños muy rápidamente se convierten en medianos, muy rápidamente Mm. se convierten en grandes y le compiten igual a igual o crean una nueva industria. Y así es como muchas empresas hoy a nivel mundial, en torno del 25% de la inversión en venture capital se la explica por inversiones corporativas, un poco con esa misma lógica. Y creo que un poco de suerte tuve el privilegio de encontrarme en ese momento en Telefónica cuando estaba armando Guaira, y así es como di mis primeros pasos de inversión por allá por el 2011. Buenísimo. Guaira, la verdad que fue un referente en la región. ¿Qué dirías que fue, cuál dirías que fue la principal aportación de Guaira y, y algo que no saliera tan bien? Porque hasta donde sé, hoy ya no está operativo, ¿no? Guaira, ¿o sí? Por lo que creo sí, y te puedo contar un poco de mi historia, ¿no? Creo que sí, Ujú. sigue operativo, invirtiendo y ha ido evolucionando como fue evolucionando la industria, ¿no? También a mi entender. Creo que Guaira generó un gran aporte en dos sentidos. Uno, en comenzar a desarrollar eh, la industria de inversión en estadio temprano en mercados donde prácticamente no existía, ¿no? Hoy podemos decir en los últimos 4 o 5 años se crearon en Latinoamérica, solo en Latinoamérica, más de 150 nuevos fondos de venture capital que invierten en estadio temprano, pre-seed o seed. En ese momento no existía la industria. Un emprendedor necesitaba necesariamente irse a un mercado más desarrollado para levantar su primer serie seed, del concepto de inversor ángel, que es ese inversor que es una persona que quiere aportar capital y experiencia y know-how, que a lo mejor quienes estamos en la industria hoy es algo obvio. No existían las inversores institucionales o inversores profesionalizados. Entonces creo que ahí Guaira fue pionera en generar y desarrollar ese ecosistema que generó muchas externalidades positivas, y creo que lo hizo con otros jugadores también a nivel regional, pero creo que en ese sentido sí Guaira protagonizó ser aquel inversionista que confiaba en emprendedores jóvenes con ideas tempranas en un ecosistema desarticulado, creyendo firmemente que la industria iba a crecer hacia donde vemos que está creciendo hoy, y eso formó emprendedores, generó espacios de comunidades y también formó futuros managers. Podemos hacer un poco Mm. hacia atrás y ver la historia de todos los que han pasado por Guaira. Nos hemos dedicado a seguir invirtiendo, a seguir colaborando en el ecosistema. Entonces creo que Telefónica ha tenido un gran aporte, junto con otros, por supuesto, en el desarrollo del ecosistema latinoamericano. Buenísimo. Y en el podcast una de las cuestiones importantes para nosotros son los aprendizajes, ¿no? Entonces, adicional a lo que dices de Guaira, que es clave, es súper importante porque fíjate el ecosistema que abrió, ¿qué cosas se podrían haber hecho mejor? Creo que un gran aprendizaje ha sido eh, la industria. Creo que un gran aprendizaje ha sido ayudarnos a los inversionistas a entender dónde agregamos valor y entender que cada uno agrega valor en un momento distinto. Y es muy importante para que esta industria funcione estar alineados los incentivos y los objetivos de todos los que somos parte de este ecosistema. Y creo que un aprendizaje fue cuando empecé con Guaira, invertíamos en estadios muy tempranos, buscando conectar emprendedores también con potenciales clientes corporativos, y eso no fue una buena idea. Una compañía muy temprana, un emprendimiento con algún estadio de desarrollo temprano, un MVP, que es un producto mínimo, entendiendo quién es su cliente ideal, dando los primeros pasos de validación de la hipótesis del problema, conectarlo con una compañía grande que tiene su tamaño, sus procesos, sus tiempos y su necesidad de respuesta hacia ese equipo emprendedor o a esa compañía para establecer y acelerar un partnership.
puede generar distorsiones en la toma de decisiones, sobre todo si además esa misma compañía está invertido, y creo que eso fue un aprendizaje y es un aprendizaje en general para quienes invertimos, entender dónde agregamos valor y dónde no agregamos valor. Cuando agregamos valor, creo que tenemos que dar claridad y construir junto con los founders, ¿no? En cómo podemos ayudar. Y un gran aprendizaje también es, si creemos que no agregamos valor, es mejor correrse, eh, porque puede generar un impacto negativo en las compañías, y creo que eso es una de las cosas que es importante tener en cuenta, y uno de los aprendizajes de Guaira. Después, por supuesto, errores muchísimos, ¿no? En el proceso de aprender, y en lo personal, quizás no lo quiero poner sobre Guaira, en mi proceso de Mm. aprendizaje de inversionista, ¿no? En el camino creo que tanto emprendedores como inversionistas nos vamos sofisticando con el tiempo, que los años nos van dando experiencia y aprendizajes, nos van dando heridas, y también creo que nos va dando humildad, ¿no? Nada de lo que nos parecía obvio o nada de lo que nos parece obvio, en realidad el futuro te puede mostrar que no es, ¿no? Entonces, creo que también un gran aprendizaje es la humildad de, de entender que estamos juntos con los emprendedores, mirando o tratando de entender cómo va a ser el futuro, y ese futuro no depende, hay muchas otras variables que pueden influir, ¿no? Sin ir más lejos, Ángel, hace pocos años decíamos, el futuro es desarrollar tecnología, ¿no? Que el rol de los developers, el rol del conocimiento tecnológico es fundamental, y hablábamos por ahí por el 2020, 2021, 2022 de la escasez del talento digital en la construcción de tecnologías, y había muchísimas proyecciones, informes, y hablaban de cómo iba a ser el futuro del trabajo, y la necesidad de tener, o el gap que existía en la capacidad de desarrollar empresas de tecnología. Y hoy nos encontramos con herramientas como inteligencia artificial que nos hacen preguntarnos nuevamente cómo se va a ver el futuro del trabajo, ¿no? Y hoy, si hablamos de empleos, cuando tu hijo te dice quiero ser dev o chef, bueno, no sé, ¿no? ¿Cómo va a ser la industria en 20 años? Entonces Tal también cual. creo que la tecnología y lo que vienen construyendo los emprendedores nos van como dando la humildad de tratar de entender, las olas de lo que va a ocurrir con cierta anticipación, sobre todo para inversionistas como nosotros que invertimos temprano, y eso, el gran aprendizaje es mantenerse humilde, ¿no? Y tratar de escuchar, de entender, y tomar decisiones con información parcial, pero entendiendo que el futuro también nos puede sorprender. Buenísimo, yo creo que has sacado buenos puntos. Y por volver un poco a tu trayectoria, si te parece, saltamos a Alaya y así nos hablas un poco de cómo llegas tú a Alaya, qué hacéis en el fondo. Y creo que incluso estaría bien si nos defines cómo es un Venture Capital, porque es algo que escuchamos en el día a día. No estoy seguro si todos entendemos bien a qué os dedicáis, cuál es vuestro objetivo, etcétera. Buenísimo. Bueno, después de Telefónica, me invitaron de un grupo argentino, financiero en Argentina. Estuve algunos años invirtiendo en el espacio de fintech, insurtech, cripto, DeFi, volviendo un poco a mis orígenes de economista, invirtiendo en el mundo de servicios financieros, hasta el 2020, 2021, que bueno, después de la pandemia me volví a encontrar con uno de los socios, con el socio fundador de Alaya, que estaba levantando su siguiente fondo, y no tengo duda de que vivimos y sobre todo en Latinoamérica, pero en el mundo también, ciclos, ¿no? Ciclos de transformación tecnológica, ciclos económicos que nos van a ir haciendo marcha y contramarcha, acelerar o ralentizar, pero convencida de las oportunidades que tenemos. Así que ya hace varios años me sumé a Laya en su último fondo,
Y básicamente lo que hacemos es lo que vengo haciendo en mi historia, ¿no? Invertir en compañías. En Alaya invertimos en compañías de tecnología que busquen resolver problemas grandes de Latinoamérica, eh, del mundo o de mercados emergentes, ¿no? Y que con tecnología puedan convertirse en los líderes de la industria en los próximos años. Invertimos en estadios tempranos, en general somos los primeros inversores institucionales de esas compañías. Técnicamente podemos decir que invertimos en rondas pre-seed y seed, con un objetivo de poder ayudar a las compañías en el proceso de internacionalización. Nosotros tenemos operaciones en Argentina, tenemos equipo en Chile, en Perú, en México, con el objetivo de que en los mercados primarios podamos tener equipos que ayuden a los emprendedores en sus desafíos de abrir nuevos mercados, sobre todo en Latinoamérica de habla hispana. Eh, y además nuestros inversionistas están en 10 países distintos entre Estados Unidos y Latinoamérica de habla hispana, para que si no tenemos equipo, tenemos inversionistas que de manera indirecta están invertidos en esas compañías, ¿no? En esos startups que invertimos. Y ahí es donde buscamos, ¿no? En línea con lo que vengo haciendo desde siempre, ¿no? Desde hace más de una Ujú. década, ayudar a las compañías a crecer, y a crecer en revenues porque consiguen más clientes o porque levantan nuevas rondas de inversión, entonces también ayudarlos a buscar nuevas rondas de financiamiento. Ujú. Entendido. Entonces, ahí no solo ayudáis con esa inversión que hacéis en un estadio temprano, sino que también les ayudáis, iba a decir en la gestión, pero dentro de su día a día les ayudáis especialmente en la internacionalización, ¿verdad? Que es algo que en la región, la verdad que veo bastante y no es sencillo. Es una manera de crecer, pero que no es fácil cambiar frontera, cambiar moneda, cambiar impuestos, en fin. Y te diría que el desafío es bien 360 a la hora de abrir un nuevo mercado, es entender temas legales, temas impositivos, temas de moneda, temas coyunturales también. Nosotros en el equipo Ujú. somos argentinos, peruanos, chilenos, colombianos, mexicanos, y pese a que hablamos todos español, a veces nos tenemos que traducir, ¿no? ¿Qué quisimos decir? ¿No? Tenemos que hacer un doble clic en qué estamos queriendo decir. Entonces también hay temas culturales que son un desafío a la hora de abrir nuevos mercados. Y después, por otro lado, lo que yo le llamo el capital social, ¿no? Cuando hay alguien local, con redes locales, con reputación, con trayectoria, poder transmitir ese primer capital social le hace ganar mucho tiempo a una compañía, que obviamente después el mérito de ganar ese mercado, de desembarcar, de contratar gente, de abrir mercado, generar facturación, etcétera. Después todo el empuje y el mérito es del equipo fundador, pero tener personas locales que entiendan de la compañía y que entiendan de lo local hace sentido para acelerar los procesos de internacionalización. Y básicamente en general, Ángel, y quizás para responderte también la otra parte de la pregunta, ¿no? ¿Cómo funciona un fondo de venture capital? Eh, un fondo es un inversionista que aporta capital en los emprendimientos. Cada uno tiene un distinto estadio y inversión promedio que suele hacer, que solemos hacer, ¿no? Dentro de un fondo. Podemos ayudar de una manera u otra, con lo cual para los emprendedores armar una ronda de inversión con perfiles complementarios es una muy buena manera de completar puntos ciegos que puede tener el equipo fundador o el equipo a la hora de entender cuáles son los desafíos a futuro. Eh, y al final del día, para los equipos es sumar un socio más. No es un socio fundador, no es un socio controlante, es un socio minoritario, pero es uno de sus socios, ¿no? Que los puede ayudar y que está alineado en que esa compañía crezca, ¿no? Entonces, como siempre digo, nosotros hacemos due diligence para entender
si compartimos la visión y entender en cuáles compañías queremos finalmente invertir y discutirlo en un comité de inversión, creo por parte de las compañías y de los founders una muy buena práctica es también hacer el due diligence inverso, eh, porque al final es sumar un socio más, ¿no? Es un socio de largo plazo, es un socio que los vamos a acompañar en los buenos momentos, pero también en los malos momentos, que seguramente los habrá a lo largo de la vida y de la construcción del proyecto. Entonces, hacer un due diligence del otro lado también es una muy, muy buena práctica para terminar en cada etapa de financiamiento de las compañías, entender cuál es el socio ideal y tener referencias, ¿no? También de nosotros, eh, porque estamos para un tiempo largo, ¿no? Somos inversionistas de largo plazo, entonces es bueno buscar cuál es el mejor match. Sí, y match, me ha gustado cómo lo has expresado porque no es solo la parte numérica económica, sino es también esa parte de visión, de cultura, en fin, ese encaje porque efectivamente vais a ser socios y durante un tiempo largo. O sea, que eso es clave. Mencionaste antes, al principio de la charla, cómo empezáis enfocándoos en tecnología y cómo el mercado y un poco, bueno, todo nos está llevando hacia inteligencia artificial, que no deja de ser tecnología. ¿Cómo veis esa parte desde Alaya? ¿Cómo lo estáis tratando? ¿Cómo valoráis las inversiones? Porque entiendo que es tan nuevo que no es fácil, ¿no? Sí, yo creo que es un desafío para todos. Mm, Estamos entrando ya entramos, ¿no? En una nueva ola tecnológica. La primera ola fue la de la conexión a Internet, ¿no? Que llevó un tiempo. La siguiente ola tecnológica fue la de la del celular, ¿no? Hoy nos parece obvio estar con una supercomputadora en la mano, pero hace muy poco tiempo eso no ocurría. Y la ola del ujú, celular, del smartphone, dio la posibilidad no solo de la hiperconectividad, sino también de los niveles de seguridad que dio una siguiente ola de desarrollo de compañías, sobre todo fintech, ¿no? ujú, Y esa siguiente ola generó una casi que real globalización porque se generaron todos los medios de pagos, todos los rieles de pagos y van a seguir ocurriendo para conectar la región. Entonces el smartphone fue la siguiente ola tecnológica y hoy estamos viendo inteligencia artificial como una siguiente ola que no sabemos cómo va a evolucionar, pero Ángel, definitivamente que creo que nos impacta a todos. Desde el punto de vista de las compañías, nosotros ya hace varios años, ¿no? Creo que los que estamos en esta industria estamos siguiendo de cerca cómo va evolucionando. Lo primero que te podría decir es adrenalínico la velocidad de cambio, con lo cual hay que estar todo el tiempo muy cerca, porque lo que hace unas semanas o unos meses o un año era nuevo, cambia, ¿no? Muy rápidamente, con muchísimas implicancias en la construcción de empresas de tecnología. La velocidad es muy grande. eh, la forma, y te diría la velocidad es muy grande de cara a los emprendedores. Hay dos partes, ¿no? Hay una parte de construcción de infraestructura de tecnología en torno a inteligencia artificial, que ahí tenemos muchas compañías muy fondeadas con un nivel de competencia a nivel global, pero también la incorporación de esa tecnología en la transversalidad de los negocios. Entonces ahí es un primer mm. impacto que lo estamos viendo. Nosotros hoy estamos viendo, por lo menos en la región, la inteligencia artificial como una tecnología transversal a todas las compañías, así como vimos el smartphone, así como vimos la web en su pasado, eh, que lo que tiene de transformador es que pone todo el tiempo en cuestionamiento las interfaces, la forma en que los equipos arman sus equipos transversalmente, desde el lanzamiento de nuevos productos hasta adquisición de clientes, hasta la postventa, internamente dentro de sus procesos. Entonces vemos un gran impacto dentro de las compañías. Y que es curioso, Ángel, que pensar que compañías que a lo mejor fueron fundadas hace 5, 6, 7 años,
Hoy la pregunta es si tienen tecnología legacy y cómo les impacta en la construcción de productos y en lo que tienen construido a la fecha eh, la inteligencia artificial, ¿no? Desde las interfaces hasta las contrataciones, hasta cómo están armando el equipo o cómo están adquiriendo clientes. Así que ese es como un primer gran impacto que estamos viendo. Y el siguiente también es, eh, hoy estamos viendo compañías que tienen necesidades o que arman equipos mucho más pequeños. eh, y hay ya casos, ¿no? De compañías que han crecido muchísimo en facturación con equipos o con un tamaño de equipo y con una necesidad de inversión de capital ridículamente pequeña en comparación con años anteriores. Entonces, esto que te contaba de en su momento había que hacer grandes inversiones en servidores para lanzar una compañía y la disminución del costo de tecnología puso en valor al talento emprendedor que generó esta nueva ola. Bueno, hoy tenemos una nueva tecnología que tendría el potencial, estamos empezando a ver incluso un menor costo de tecnología con un menor nivel de expertise en tecnología, que antes era una ventaja competitiva para los mismos emprendedores, que nos vuelve a desafiar, ¿no? Entonces hoy no sé si tenemos tantas respuestas respecto a esto, Ángel, son más preguntas y de estar muy cerca y muy atento, porque para nosotros como fondo o por inversionistas en términos generales también plantea una necesidad de estar muy atento a observar cómo van a ser los futuros emprendimientos y cuál va a ser el rol del venture capital, porque a lo mejor las compañías no necesitan tanto capital para escalar como antes, y eso vuelve a generar un debate internamente para los fondos, sobre todo los fondos que invertían en estadios más altos, ¿no? Pre-IPO, en donde había una clara escalerita, ¿no? De pre-seed, serie A, serie B, serie D, IPO. Ujú. Bueno, hoy también la inteligencia artificial nos hace repreguntarnos a nivel industria, ¿no? Cómo la industria del venture capital va a cambiar. Eh, Hoy con algún grado de ejemplos, quizás un poco más filosófico, pero estando muy atentos porque esta nueva ola tecnológica podría replantear también las reglas del juego y creo que la está replanteando para todos los jugadores, ¿no? Startups, corporativos, individuos y los fondos no estamos excluidos de esta transformación. Coincido y además son cambios que están pasando rápido y que nos dan una sensación de ser cambios drásticos, ¿no? Entonces, tanto como amenaza, como que llegue algo que nos sustituya nuestro producto o un competidor que rápidamente reduzca costes, por poner un ejemplo, como oportunidad. O sea, tú bien lo decías, igual menos necesidad de capital, menos recursos para producir tecnología, entonces va a ser un cambio apasionante. Sí. Y Y- yo creo ahí, Ángel, que es la buena señal es que continuamos hacia una democratización, ¿no? En la tecnología, en donde para los emprendedores latinoamericanos es son mayores oportunidades, ¿no? Porque hoy el mundo está mucho más conectado eh, y el emprendedor latinoamericano que no tengo, o las emprendedoras latinoamericanas, ¿no? En términos generales, no tengo dudas que tienen un nivel de talento y un nivel de capacidad y de entendimiento de problema y de ejecución que también les vuelve a brindar la oportunidad de construir compañías muy, muy grandes desde la región para el mundo. Creo que, y eso Ujú. no ha cambiado, o esa visión por lo menos no ha cambiado, al menos para mí y para nosotros desde Alaya, en la última década. Yo creo que al contrario, son buenas noticias, ¿no? Pero hay que estar muy Sin duda. cerca para ir viendo cómo los cambios nos van impactando y vamos siendo flexibles para adaptarnos a lo que vamos viendo y se va consolidando en la región y el mundo en términos de olas tecnológicas. Tiene sentido. Y Lorena, mencionabas también en cuanto a vosotros, en cuanto a lo que es un fondo, mencionabas que igual os hace replantearos porque las necesidades de inversión pueden ser menores, pero también al principio dijiste, estamos para el largo plazo, invertimos para el largo plazo. No sé si eso puede cambiar, porque en realidad en un entorno tan cambiante,
el largo plazo puede ser un factor que a lo mejor ya no es tan largo, ¿no? Y déjame encadenarlo con los exits, que ahí enlazo un poco con Pipeline Capital, con nosotros. ¿Cómo veis ese plazo? ¿Creéis que la inteligencia artificial lo cambiará? Y también, ¿cómo tratáis el tema de los exits en Alaya? Yo creo que para responder tu primer pregunta, yo creo que pensar mm, hoy, me puedo equivocar, y queda grabado, así que a Mm. futuro podemos hacer en unos años una siguiente charla. Eh, Creo que de cualquier forma no me atrevería a hipersimplificar los desafíos que requieren construir una compañía, abrir nuevos mercados, tener nuevos clientes, atender clientes, digamos, pensar que esto puede ocurrir de la noche a la mañana, por lo menos para mí es difícil, excepto en algunos casos excepcionales podría ocurrir, pero eh, desde el otro lado creo que la región latinoamericana, los mercados emergentes o el mundo tienen unos enormes problemas a ser resueltos que no se van a resolver de la noche a la mañana. Entonces creo que de cualquier forma el largo plazo sigue siendo el largo plazo, ¿no? Armar compañías lleva tiempo, en mercados menos desarrollados, menos líquidos, con menos acceso al capital, de cualquier forma lleva tiempo. Entonces creo que el largo plazo y la mirada de largo plazo y de capital paciente y de socios pacientes va a seguir existiendo, ¿no? Quizás un poco distinto, pero creo que eso no va a cambiar, por lo menos en los próximos años, y si cambiara sería una excelente noticia, ¿no? Que resolvamos muy rápidamente los problemas que tenemos en la región, sería misión cumplida, ¿no? Por lo menos para mi propósito, que es el motivo por el cual estoy haciendo esto. Eh, Así que creo que eso va a continuar. Y con respecto a los exits, nosotros estamos transitando el siguiente periodo el periodo de desinversión de uno de nuestros fondos. Creo que estamos pasando, y estos últimos años, post pandemia, ha sido un ciclo malo en, en el mundo en general, donde hemos visto desacelerar la venta de compañías, la adquisición de compañías, la salida a la bolsa. El mundo tiene en nuestra industria, por lo menos, tenemos la buena noticia de que el mundo está mucho más hiperconectado, con lo cual el acceso a mercados globales es una Mm. muy buena oportunidad para las compañías que invertimos y al mismo tiempo tiene el impacto que a veces puede ser positivo, pero que en estos años lo hemos visto como algo negativo, y es que los ciclos mundiales financieros, económicos, sociopolíticos, etcétera, también impactan negativamente Ujú. y podemos ver casi que un calco los ciclos del mundo de venture capital y de tecnología bastante parecido independientemente de la región. Pero sí creemos que sin duda hay una creación de valor genuina en las compañías. Lo vemos en nuestros portafolios y estamos viendo, y quizás con mi mirada de estar invirtiendo hace más de una década, ¿no? Si comparamos 10 años atrás a hoy, el nivel de actividad en M&A, y bueno, tener esta conversación, Ángel, es un Mm. ejemplo claro, ¿no? De que hay mucho valor. Creo que va a haber una parte de compañías que a medida que los mercados se vayan desarrollando, van a poder acceder a mercados más líquidos y darle liquidez a los inversionistas como nosotros, que es el camino del IPO. Hoy parece algo lejano, pero es mucho más cercano que 10 años atrás, y 10 años en la vida de una industria no es nada. Entonces creo que va a haber una Mm. parte de emprendedores que accedan a esos mercados, y ya hemos visto ejemplos. Si buscábamos ejemplos 10 años atrás no los encontrábamos. Creo que va a haber otro perfil de salidas, y también lo estamos viendo, ¿no? Ahora con muchos ejemplos eh, vamos a ver salidas de consolidación, ¿no? En donde grandes estratégicos adquieran a otras compañías con muy buenas proyecciones de crecimiento, pero que consoliden el juego
adquiriendo compañías y ahí creo, Ángel, ustedes tienen mucha experiencia y es el camino que estamos recorriendo con algunas otras. Y también vamos a tener otras salidas, que es las salidas en lo que se conoce como secundarios, ¿no? Ujú. Secundarios en subsiguientes rondas de inversión, que eso ya lo hemos visto y nosotros lo hemos vivido también, secundarios con otros vehículos de secundarios, seguir transitando hacia una creación de nuevos vehículos con algún otro nivel de sofisticación que en el pasado no existían porque la industria era muy joven. Hoy la industria creo que sigue siendo joven, pero ya tenemos suficiente historia como para empezar a ver también este tipo de vehículos de oportunidades que permitan a los fondos ir acompañando. Creo que como te decía al principio, Ángel, cada fondo un momento. Mm. En cada fondo podemos los inversionistas aportar valor distinto, alineándonos y generando esa alineación saludable con los founders. Entonces creo que esto que te estoy mencionando está muy temprano, pero que también creo que vamos a ver más a futuro y que va a hacer sentido para ir acompañando este camino largo que creo que lleva de armar compañías muy grandes que resuelvan problemas globales en donde los emprendedores estén muy alineados con la visión y el fuerte deseo de resolver esos problemas, empezando quizás por sus países de origen, pero viendo un potencial global, y eso lleva muchos años, y lo que vemos en los emprendedores también es que es su propósito en la vida, ¿no? Entonces hay distintas formas, pero el propósito de largo plazo es lo que los impulsa a hacer cosas que parecen casi imposibles o que la estadística les diría que se dediquen a otra cosa y sin embargo encuentran la manera de resolver ese problema y eso es casi una elección de vida y es quizás el común denominador que vemos en compañías, en equipos emprendedores que han sostenido en el tiempo todos estos ciclos y le han ido encontrando la vuelta y lo siguen haciendo. Y una vez que Latinoamérica no es suficiente, van a otros mercados emergentes y después se dan cuenta que hasta pueden competir en mercados desarrollados y cada ciclo y cada etapa eh, bueno, ir encontrando esos inversores que estén administrando esos vehículos que les permitan estar alineados en cada ciclo y agregarles valor. Creo que lo vamos a ver en la región. Hay que tener paciencia también, ¿no? Lleva tiempo Mm. desarrollar una industria como es la industria del venture capital en el mundo y en Latinoamérica también. Mm. Sin duda lleva tiempo, coincido contigo. Al hilo de todo lo que nos cuentas con los emprendedores y con su propósito, y que la verdad que yo es algo que siempre he admirado, ¿no? Esa idea y mantenerse firme en su idea de emprendimiento. ¿Veis, cuando hablas con los emprendedores en general, ves que además de solucionar cierto problema o, en fin, el espíritu que tengan al emprender, incluyen dentro de esa idea inicial un exit, una venta, o es algo que luego ya sucede más adelante? Mm. Yo creo que yo creo que el perfil del emprendedor ha ido evolucionando a lo largo de los años, a medida que los emprendedores van teniendo ciclos y experiencias. Hace 10, 12 años era muy difícil encontrar emprendedores que lo hayan hecho. Dos cosas, emprendedores que hayan emprendido varias veces o Ujú. emprendedores que efectivamente hayan logrado escalar una compañía, pasando de ser un equipo fundador a ser una compañía joven, exponencial, pero ya con cientos de personas a cargo, manejando múltiples países, manejando a sus inversionistas institucionales. O sea, esa evolución de la industria hizo, que no sé cómo llamarlo, pero podría decir que la mirada del emprendedor y el empresario empieza a fusionarse, ¿no? Entonces, por un Ujú. lado está el propósito y el espíritu desde lo personal y la obsesión con resolver un problema por distintos motivos, ¿no? Que tiene un poco la parte más
más desde el soñar, imaginándose un futuro distinto al que ven hoy y sintiéndose artífices de la transformación de ese futuro. Esa es la parte quizás emprendedora y por otro lado la parte empresaria de lo que requiere como fundadores y como dueños hacer eso. En ese camino creo que hemos encontrado una maduración, Ángel, en el entendimiento del emprendedor, eh, que puede ocurrir de distintas maneras, hacer eso. Y eso puede ser haciéndolo de la manera tradicional y que el IPO o que la forma de acceder a mercados públicos es una forma de financiar ese crecimiento o es una forma de tener algún tipo de elemento que le hace sentido en el perfil de compañía que quieren armar. Queremos transparentarnos en mercados públicos porque es importante para nuestros clientes, es un ejemplo, y eso le da una liquidez a los inversionistas, es una consecuencia en una estrategia de largo plazo. El camino también es entender que ese propósito lo pueden cumplir dentro de una compañía, siendo adquiridos, con, Ujú, y acelerando ujú, ese objetivo, siendo parte de una compañía más grande que los hace llegar a ese destino mucho más rápido que haciéndolo solo. Y también creo que por otro lado es entendiendo que los socios que financiaron ese crecimiento también tienen otro objetivo en el cual necesitan entrar y en algún momento salir. Entonces, entendiendo desde el principio cómo puede ser el transitar ese camino que puede llevar muchos años, entendiendo que van a tener socios que los van a acompañar en un largo plazo, pero lo suficientemente corto como para hacer sentido y que el mundo de Venture Capital se consolide como una asset class de activos alternativos y líquidos que eventualmente deben devolverle el capital a sus inversionistas para poder seguir levantando los siguientes fondos que invertirán en las futuras generaciones. Entonces, te di una vuelta larga, Ángel, porque ujú. lo que No, te quiero decir es, cuando escucho un emprendedor que dice que va a vender su compañía mañana o que entiende cómo va a vender su compañía, lo que trato es de entender y de hacer un doble clic de qué es lo que tiene en su mente. Si en su sí, mente es vender mm, su compañía mañana para generar un éxito y un retorno económico, por lo menos para nosotros es un red flag, porque este es un camino largo. mm, mm, Y cuando el incentivo es solamente económico, muchas veces los golpes que se dan, y es parte de mi gran admiración hacia los emprendedores, ese significado de lo que quieren hacer puede parecer romántico, pero es real, porque cuando tenés algo que supera lo económico, el solo hecho de poder hacerlo e intentarlo te hace sentir privilegiado y reponerte más rápido de los golpes porque estás viendo el futuro de algo que va más allá de tu retorno económico. Si la respuesta de los emprendedores, que por supuesto que en muchos casos las conversamos y nos gusta entender, ¿no? Si la respuesta es en línea a esta respuesta larga que te di, creo que hace sentido para nosotros, porque tiene una mirada de soñar y de imaginar, pero también tiene una mirada mucho más experimentada como emprendedor, entendiendo que tienen que manejar complejas múltiples variables y que probablemente el camino no sea, y ya se están adelantando a lo que puede ser un camino futuro, por lo menos de su concepción, ¿no? mm. No, No sé si te me encantó la contesté. respuesta. Sí, sí, perfecto. Y es verdad que también me encuentro las mismas cosas, ¿no? Y hay veces que hay emprendedores que piensan que el emprender es un camino corto para un beneficio económico grande y esa en el 99,9% de las veces no es la realidad. Es el camino largo o tal cual lo respondiste, ¿no? No tiene por qué ser necesariamente largo, Sí, pero me gustó la y ahí descripción. quizás para complementarte, Ángel, puede ser un camino, y lo que digo no es un juicio de valor, Ujú, puede ser ujú, un buen camino para un tipo de emprendimiento que quizás es posible que no tenga sentido que invierta un fondo de VC. Entonces, puede ser un buen camino emprendedor, pero no cualquier tipo de emprendimiento es un emprendimiento susceptible a ser invertido por un VC.
Y esa es parte de lo que creo que, y sobre todo nosotros que invertimos en estadios tempranos, ¿no? Muchas veces es mi conversación con los emprendedores. ¿Qué te estás imaginando? Y hacer ese ejercicio a futuro también permite despejar si hay un fit en la alineación, no solo en la identificación del problema, sino el tipo de compañía que quiero invertir. Poder tratar de despejar esas dudas y encontrar muy clara alineación en el largo plazo con tus socios o con tus inversionistas o con tus fondos de VC, que para mí son sinónimos, es importante porque esa desalineación se puede ver muy rápidamente y genera fricciones y puede haber un camino de emprender, de vender rápido, de construir cosas que por distintos motivos hace sentido o desde el deseo personal de invertir de emprender de esa manera, ¿no? Que también es súper válido, pero que Mm, podría no estar alineado con algunos tipos de fondos, por lo menos para nosotros, ¿no? entendido, entendido. Oye, Lorena, me encanta la charla. Yo creo que tenemos temas para seguir tratando, pero el tiempo ya se nos echó un poco encima. Si quieres, hago un pequeño resumen de algunos puntos que comentaste que querría destacar yo y sobre eso, si hay alguno más que quieres destacar, Dale, fantástico y cerramos, ¿vale? Me gustó cómo nos explicaste el origen de tu carrera profesional en fondos con Guaira y cómo Guaira fue precursor y a día de hoy hay 150 fondos ya de Venture Capital en la región, que es algo muy relevante. Y tu consejo de, como inversor, cómo saber cuándo se aporta valor y cuándo no retirarse. Ese punto de humildad también en cuanto a que el camino lo recorréis junto con el emprendedor. Destaco dentro de Alaya, tenéis muchas cosas a destacar, pero una de ellas es cómo ayudáis a los emprendedores y en particular en la internacionalización, que es un aspecto clave en tecnología en la región. Eh, y de inteligencia artificial, que es un tema candente, me quedo con la palabra que has utilizado de adrenalínico. Y lo es un cambio adrenalínico. Has utilizado también la palabra transversal a todas las compañías y estoy de acuerdo y casi que diría a todos los departamentos. Es un cambio transversal que, que provoca una democratización. Palabra no tan fácil, pero es verdad que y esa democratización en Latinoamérica particularmente creo que nos va a ayudar. Ahí coincido con tu punto. Em, y dentro de los ciclos globales, has hablado de cómo los ciclos globales influyen en el mercado de Latinoamérica, en nuestros emprendimientos, y efectivamente hay que tenerlos muy presentes. Y después pues, nos han mencionado un poco cómo es ese objetivo que puede tener el emprendedor o no en cuanto a un exit y cómo funciona también, porque muchas veces utilizamos un exit y en la cabeza aparece una salida, ¿no? A veces la salida no es el éxito es seguir llevando mi propósito dentro de una corporación más grande o con otros compañeros de viaje que me ayudan a llevarlo. Esto un poco como mi resumen. No sé si aparte de esto quieres destacar algo más o dentro de lo que he dicho destacar alguna cosa. no, clarísimo y me parece espectacular, Ángel. Quizás solo para cerrar, eh, estoy convencida de que el talento que existe en Latinoamérica, la energía y la potencia emprendedora nos ha ido demostrando y me ha ido demostrando a lo largo de los años la capacidad de construir y de resolver problemas y creo que eh, y veo claramente a futuro que tenemos, incluso como latinoamericanos, más oportunidades que antes de atender problemas globales, de competir con el mundo y emprendedores más sofisticados, inversores más sofisticados, nuevos jugadores ayudando a transitar los nuevos desafíos que tenemos como industria de VC. No tengo ninguna duda que esto, por supuesto, que lleva tiempo, pero hoy estoy más convencida que nunca que no ha habido mejor momento para emprender y para invertir que la hora. Así que te agradezco muchísimo el recorrido que hicimos. Gracias por acompañarnos en este episodio de M&A Wave by Line Capital. Y nada, ha sido un honor tenerte. Esperamos que estas experiencias compartidas os inspiren, os ayuden, sirva de experiencia.
Y desde Pipeline Capital, pues nada, que sepáis que acompañamos a los emprendedores en parte de su recorrido, particularmente en el del crecimiento inorgánico, y os pido suscribiros al podcast y compartirlo con quien penséis que le pueda resultar interesante. Bueno, hasta el próximo capítulo.